¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un médico psiquiatra, universitario, político, funcionario, servidor público, un hombre que fue secretario de Salud, que fue rector de la Universidad Nacional, que nos acaba de representar en el Consejo de Naciones Unidas y que actualmente se desempeña como coordinador de los diálogos por la transformación. Se trata del doctor Juan Ramón de la Fuente, a quien le doy la más cordial bienvenida. René, muchas gracias. Es un gusto, como siempre, platicar contigo y con tu auditorio. Muy amable. Bueno, debo de iniciar este programa refiriéndole a usted que el martes pasado estuvieron aquí en Entredichos los coordinadores del Plan de Gobierno de Movimiento Ciudadano y de Fuerza y Corazón por México, Patricia Mercado y Enrique de la Madrid, respectivamente. A esa mesa también fue invitado Juan Ramón de la Fuente, pero declinó asistir bajo el argumento de que él coordina los diálogos por la transformación, no los diálogos con la oposición, pero pese a la negativa, hizo el compromiso, satisfecho cabalmente el día de hoy, de acudir al programa. Y por ahí quisiera yo empezar, Juan Ramón. Claro, René, y te hice también algún otro comentario adicional que omitiste y que, si me permites, me gustaría también recordar, porque es muy importante, además del que ya mencionaste. Tanto Enrique de la Madrid como Patricia Mercado obedecen claramente a una lógica estrictamente partidista. Enrique de la Madrid, pues, es un conocido priista que ahora apoya a una candidata panista, y Patricia Mercado, a quien conozco desde hace muchos años, pues ha militado siempre en diversos partidos políticos, desde que yo me acuerde, Un México Posible y luego Alternativa Socialdemócrata, luego estuvo en el PRD, ahora está en Convergencia. Está bien, ellos están en esa lógica de los partidos. Los diálogos por la transformación que yo coordino no están en esa lógica partidista. Están orientados justamente para establecer diálogos con aquellos sectores que, pudiendo ser simpatizantes de la transformación, recordemos que Morena no solo es un partido, es un movimiento. Y el partido tiene su estructura, tiene sus plataformas, y el movimiento permite que participemos quienes, no siendo militantes de los partidos políticos, simpatizamos con la transformación, apoyamos la transformación de México y estamos convencidos que la persona indicada para liderar la siguiente etapa de la transformación nacional es la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces ellos operan en una lógica distinta a la que estamos operando nosotros en los diálogos, que, por cierto, te diría que van muy bien. Son lógicas diferentes. No necesariamente, porque el encargo que te da Claudia Sheinbaum a ti es el de que concilies lo que es el proyecto de nación de Morena con las aportaciones que en efecto pueda hacer la sociedad afín a la cuarta transformación. El resultado de eso será el plan de gobierno, y por lo mismo la función que desempeñan, partidista o no partidista, es la misma. Si te parece, vemos qué fue lo que aquí dijeron sobre tu ausencia, Patricia. Lo revisamos y ¿sí? Me dará oportunidad de reaccionar. Perfecto, por favor, ahí lo vemos. Sí me extraña de Juan Ramón de la Fuente, me parece un demócrata, digamos, en todos los sentidos, y que diga, yo dialogo hacia adentro, no dialogo con los de afuera. Pues sí, pues no sé, me parece lamentable, me parece equivocado, y pues ojalá que esta situación cambie. No me extraña, pues en el caso de Morena, ellos se hablan solitos y creen que la democracia es simplemente un tema de números, y por eso la falta de respeto al Poder Judicial, la falta de respeto a los autónomos, la falta de respeto a la ciudadanía. No me extraña, me parecería raro si se lo permitieran. Ni te pregunto. Pues mira, de la Madrid sigue en su lógica partidista, refiriéndose a Morena, está bien, es su lógica. Y en el caso de Patricia, pues yo le diría que todo a su tiempo. Patricia, por supuesto que en una democracia, en su momento, el que gana, y creo que la ganadora será Claudia Sheinbaum, pues hablaremos con las minorías, tiene que ser así. No se nos olvide, en una democracia manda la mayoría y las minorías tienen derechos y hay que respetarlos.
pero el mandato pues es el de la mayoría, ese es el principio. Y en este momento pues estamos iniciando, todavía no arranca formalmente la campaña. Entonces, bueno, yo lo que te diría es que hablen con quienes ellos quieran hablar, está bien, los debates que se darán son los que marca la autoridad electoral, son los que tienen que debatir los candidatos, y ahí es el gran escenario para contrastar las propuestas. Y mientras tanto, nosotros vamos a seguir dialogando con quienes quieran acudir a nuestros foros y a nuestras mesas de trabajo. Son los diálogos para la transformación, René. Como bien lo decías tú la vez pasada, no son los diálogos para la oposición. Entonces, pues que cada quien haga su chamba y ya llegará el momento en que la ciudadanía, los votantes puedan comparar y contrastar los proyectos. A ver, pero tú me estás hablando del mandato. Tú ya estás dando otorgado el mandato, las mayorías son las que lo ejercen y naturalmente tienen derechos las minorías, pero estamos antes de haberse otorgado el mandato. Parte del sentido de este tipo de encuentros es poder cotejar, poder contrastar, poder comparar la propuesta que hacen las distintas alianzas o partidos. ¿Por qué la resistencia a rebotar? No es resistencia, te insisto, son lógicas distintas. Nosotros vamos a seguir hablando con todos los sectores de la sociedad, no con los militantes de otros partidos. Ellos traen otra lógica. Nosotros platicamos con todos los sectores de la sociedad y bueno, desde luego que en su momento también, porque también pues hay etapas en los procesos democráticos, aquí mismo tú lo has dicho muchas veces. Uno es el proceso electoral y después ya tendrá que venir pues todo el gran complejo ejercicio de gobierno. Pues ahorita estamos en la lógica electoral, centrémonos en esa lógica, ya vendrán los debates y yo voy a seguir haciendo lo que me pidieron que hiciera, que fue dialogar con la sociedad sobre la base de diversos ejes que son importantes para la agenda pública y cada uno de ellos coordinado, que es otro asunto para que veas que las lógicas son muy diferentes. Nosotros estamos trabajando en un esquema muy universitario, no olvidemos que la doctora Sheinbaum es una científica, es una universitaria, y tenemos un cuerpo colegiado de coordinadores. Yo coordino ese cuerpo colegiado. Sí. Por cada eje temático hay un coordinador o coordinadora. Está el doctor Kersenovich en salud, tienen muchas personalidades. Hay 12 personalidades, hay 3 premios nacionales, en fin. Me preocupa lo que dices, porque pareciera una suerte de diálogo de sordos. La alianza que apoya a Claudia Sheinbaum platica con los afines, con los sectores de la sociedad afines a ella. La coordinación que trae Enrique de la Madrid, que también tiene un ingrediente social, conversa con los afines a ellas, pero no se ve puentes. No. Y la polarización creo que ya dio de sí. ¿Estás tú diciendo que seguirá la polarización como un instrumento de gobierno o como un instrumento político para escindir? Al contrario, René, justamente al contrario. Pero déjame hacerte una precisión. Por favor. No, nosotros no estamos dialogando nada más con pura gente afín. Al contrario, estamos dialogando con algunos de los sectores más críticos. Hace unos cuantos días tuvimos un diálogo sobre seguridad y justicia, imagínate, con un grupo de empresarios. Hemos estado trabajando con académicos, con científicos que a lo mejor se han sentido agraviados en estos últimos años. Estamos dialogando justamente con aquellos que tienen una visión no necesariamente coincidente, pero que tienen cosas que decir y estamos construyendo con ellos espacios para la convivencia respetuosa, que es justamente lo opuesto de seguir atizándole a la polarización. Entonces, estamos en la lógica de construir estos espacios y sería muy interesante que pues, quienes así lo quisieran platiquen con algunos de los que han venido a los diálogos. No son los militantes de los partidos que propusieron a la doctora Sheinbaum, son sectores de la sociedad que sí tienen
comparten con nosotros una cosa, que es que queremos ver para adelante. Lo que nosotros no queremos es entrar en procesos regresivos. Quienes piensan que hay que ver para atrás, pues ahí sí tienen una visión que no compartimos. Vamos para adelante, vamos a consolidar lo que se ha hecho. Dijiste una cosa muy interesante, dos cosas, una sobre la cual quiero regresar más adelante, los sectores agraviados, pero una que acabas de decir. Es decir, tú estás diciendo no estamos dialogando con la militancia, estamos dialogando con la sociedad. El encargo que tú traes es, como decía, conciliar el proyecto de nación que ya existe, que elaboró exclusivamente Morena, y están los diálogos. ¿Se pueden conciliar? No les va a ganar, diría, los radicales de Morena. A ver, déjame precisar. Nosotros no estamos dialogando con los militantes de otros partidos, con los políticos. Los partidos que postularon, dijiste, los partidos que postularon a la doctora Ekeleuze. Con ellos sí, por supuesto que con ellos sí dialogamos. Pues claro, nosotros partimos de la plataforma que ellos registraron. Hay una plataforma que elaboró el Instituto de Formación Política de Morena. Y esa es la plataforma, el documento que está registrado. Por supuesto que ese es un documento que nosotros tomamos como principio. Y a partir de él es que estamos ampliando y profundizando en diversos aspectos, porque es un documento muy amplio. Con quienes no estamos en este momento interesados en establecer un debate como fue el que tú convocaste hace una semana, es con los políticos de otros partidos. Eso no nos toca en Diálogos por la Transformación. No es que esté yo rehusando. Si me invitas a un coloquio académico, pues yo voy con mucho gusto, ¿no? Como estoy aquí contigo. Lo que no estamos es en la dinámica de entrar en este momento a debatir con los políticos de otros partidos que están haciendo su tarea para promover a sus candidatos. Está bien. Te reformulo la pregunta. A ver. Con las aportaciones de la sociedad a los diálogos, ¿crees tú que se reequilibre el proyecto de nación postulado por Morena? Yo creo que va a haber continuidad. ¿Se corre al centro? Yo creo que va a haber continuidad y va a haber cambios, René. Por eso cuando hablamos que la ecuación, y no todo el mundo lo acepta, pero ahí va mi respuesta, va a haber continuidad con cambio. ¿Esto qué significa? Pues que algunas cosas van a seguir porque van muy bien. A ver quién puede cuestionar el avance en los derechos sociales. Seguramente habrá quien lo haga. Me parece que es inobjetable el avance que ha habido en derechos sociales en estos últimos años. La economía que se ha mantenido con una enorme disciplina en las finanzas públicas, con la economía moral, en fin, hay una serie de elementos que por supuesto van a seguir. Ayer en el discurso, al registrarse la doctora Sheinbaum, enumeró 15 puntos que me parece que son muy interesantes, porque no son trivialidades, no son vaguedades, no son cosas abstractas. Ella está hablando de aspectos muy puntuales que tienen que ver con libertades, con libertad de expresión, con libertad de movilización, con libertad sexual, con libertad de culto. Está hablando de derechos, está hablando de derechos culturales, está hablando... Es decir, hay ya una serie de elementos, no son propuestas porque todavía no lo permite la autoridad, pero ya hay un discurso que muestra una fisonomía propia, empezando porque dice, la siguiente etapa de la transformación tendrá rostro de mujer. Y eso empieza a marcar cambios dentro de una continuidad, porque lo que no va a haber, lo que yo anticipo que no va a haber, es ruptura. Ahí vamos. Y ahí la oposición, por supuesto, que quisiera que hubiera una ruptura, porque siguen pensando como en el régimen anterior. Estás planteando varias cosas muy interesantes. El presidente, al lanzar las iniciativas, dijo que solo por errores propios, por desidia o por desviaciones, se podría perder el curso de la Cuarta Transformación. El hecho que tú estés recogiendo opiniones que no necesariamente están afiliadas a la postura del propio movimiento y partido que es Morena, ¿no van a ser consideradas como desviaciones? ¿Tú estás matizando la transformación? No, a ver, ese es el delgado equilibrio en el que va a haber que caminar, porque estamos en un proceso evidentemente de cambio, para empezar, pues, ante una elección como nunca antes habíamos tenido, por lo menos en su dimensión.
pero no necesariamente tenemos que caer en un esquema reduccionista de o ruptura o sumisión. Eso es una trampa dialéctica que tiene su origen, viene del viejo régimen, porque en el viejo régimen así fue en efecto, si no siempre, con una enorme frecuencia. El candidato que ganaba acababa o rompiendo con su antecesor o sometiéndose. Pero ahora hay una lógica distinta. Creo que va a ganar la doctora Sheinbaum. Yo creo, habrá que esperar el resultado. Si esto ocurre, no va a haber ruptura y tampoco tendrá que haber... ¿Qué va a haber? Sumisión. Va a haber una continuidad con una serie de cambios en buena medida que se están recogiendo en estos diálogos, porque, a ver, aquí hay algunos asuntos... Déjame interrumpirte. Estás tú planteando, estamos tomando en cuenta como base de partida, como punto de partida, la propuesta del proyecto de nación de Morena y sus aliados, la vamos a enriquecer con los diálogos, y en medio de eso lanza el presidente 20 proyectos de reforma, 18 constitucionales, 2 en leyes reglamentarias. Eso no los encorseta a ustedes, no encorseta a la propia candidata de Morena. No necesariamente, porque son propuestas, para empezar, que se tienen que discutir. Se están discutiendo, pues de eso se trata también, de eso son los diálogos, eso hay que discutirlo. Algunas de ese paquete muy amplio, como tú dices, pues tienen que ver directamente con cuestiones del bienestar para muchísima gente. Yo creo que ese paquete tiene muchísimas posibilidades de salir tal cual. Propia. Bueno, pues sí. Y luego hay unas que son más controvertidas, pues por supuesto que son, bueno, pues esas habrá que dialogarlas más, pero tampoco tienes por qué pensar que o estás totalmente de acuerdo o estás en contra, porque hay elementos, y perdón, pues estos también son parte de los diálogos, y yo mismo caigo en esa categoría muchas veces. Aquí hay un régimen de libertades, estoy de acuerdo en algunas cosas, pero no en todas. Y sí, claro que matizo, y tú también, y yo espero que todo el mundo matice, porque... ¿Cuáles son aquellas que tú ves que tienen paso natural por su pertinencia? ¿Y cuáles son las controvertidas? Pues mira, en mi opinión, todas las que tienen que ver con bienestar, pensiones, becas, etcétera, yo creo que esas van a salir bien. ¿Dónde están las controvertidas? Pues la reforma del Poder Judicial, quizá es la que más controversia está suscitando, ¿no? La reforma electoral y qué se hace con algunos de estos organismos que tienen autonomía. Esos son los temas que me parece dentro del paquete que van a ser un poco más controvertidos. Reforma Ahora, judicial, reforma electoral, desaparición de órganos autónomos. ¿Hay qué recogido? Pues mira, en la reforma judicial que está manejando Arturo Saldívar, y yo te recomendaría que si el tema es de interés para ti, para tu auditorio, quizá valdría la pena que lo invitaras. Yo creo que hay posiciones un poco encontradas hasta donde yo he podido escuchar, Hay quien piensa que por supuesto que sí tiene que haber una participación mucho más directa de la sociedad para la elección del Poder Judicial. Hay quienes consideran que hay que ser muy cuidadosos para establecer cuáles son los criterios que le permiten a algunas de esas personas ser candidatos, porque no todo mundo puede ser un juez, necesitas una preparación y necesitas ciertas características. En fin, hay un debate también interesante. Tú no tienes por qué de entrada o palomearla o tacharla. Yo estoy más de la opinión de que, a ver, vamos a escuchar puntos de vista y son temas controvertidos. Bueno, pues sí, las reformas habitualmente son controvertidas, porque si no son controvertidas, a lo mejor ya hubieran estado implantadas desde hace tiempo. Pero yo no estaría pensando que hay necesariamente una contradicción entre el planteamiento de las reformas y los diálogos. Por eso no me parece que estén encorsetando a nadie. Están abriendo una discusión que seguramente, en mi opinión, va para largo, porque son discusiones que no se resuelven en un fin de semana. No, ni en un periodo legislativo. Por eso es que de pronto suena absurdo que estamos discutiendo las propuestas de un gobierno saliente
y no las de un gobierno entrante. Pues a mí no me parece tan absurdo. Sobre todo, te voy a decir en qué lógica, René. En la lógica de que lo que estamos viviendo, en mi opinión, es más bien la transición de un régimen y no tanto el cambio de un gobierno. Que va a haber un cambio, obviamente, porque hay elecciones, pero yo creo que lo que se ha venido de alguna manera construyendo en estos años son las bases y los cimientos para un nuevo régimen. Y pues esto toma necesariamente más tiempo. Entonces el que se planteen una serie de propuestas, pues no hace más que fomentar lo que estamos haciendo, que me parece que es saludable. Un análisis, una discusión, una reflexión colectiva, y eventualmente se aceptarán o desecharán, seguramente con modificaciones. Tampoco es que el Poder Legislativo no le mete mano a estas iniciativas, a veces le mete considerablemente la mano y acaban haciendo una cosa no necesariamente tan similar de lo que fue originalmente. Entonces vamos a ver, y que esto surja en el proceso electoral, bueno, pues simplemente nutre el debate y ojalá aliente la participación y el voto. Muy bien. Si te parece, vamos a un corte y regresamos, que hay varios temas todavía que abordar contigo. Regresamos. Estamos ya de vuelta con el doctor Juan Ramón de la Fuente, un hombre de larga trayectoria en la academia, en el servicio público, pero actualmente coordinador de los diálogos por la transformación que impulsa la candidata de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum. Juan Ramón, dijiste algo que no quiero perder de vista. Dijiste que están dialogando, incluso que el carácter es universitario, el del diálogo que están emprendiendo, dialogando con algunos sectores que se pudieron sentir agraviados, creo que no te tergiverso. ¿Qué van a hacer? Es decir, ¿realmente fueron agraviados, hostigados, maltratados? Investigadores, académicos, universitarios e intelectuales. ¿Qué les dices? Mira, en primer lugar los escucho. Antes de decirles, porque para mí el diálogo es, como lo decía el rector Unamuno y lo decía muy bien, mira, dialogar es escuchar y preguntar. Entonces, lo primero que he hecho con ellos cuando nos hemos reunido con la doctora Rosaura Ruiz, que es la que trae específicamente ese tema, es escucharlos, preguntarles y luego pues establecer con ellos una interacción en donde de lo que se trata es de ver hacia adelante. Al final, cada quien puede tener una historia que contarte. Esa historia es respetable en tanto que es su historia de esa persona, pero no necesariamente eso es lo que tiene que orientar lo que sigue. Lo que sigue es, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante? La doctora Sheinbaum ayer, su toma de su registro como candidata, volvió a hablar desarrollo científico y tecnológico. Ella misma es una científica. Necesitamos más ciencia, necesitamos mejor ciencia y necesitamos a las y los científicos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en estos diálogos con ellos es escuchar cuáles son sus planteamientos, cuáles van siendo sus ideas, sus propuestas y cómo podemos ir articulando lo que eventualmente, ahorita todavía no se puede, sea una propuesta de gobierno en materia de ciencia y tecnología. Pero te puedo decir que tanto la ciencia como la tecnología como la innovación están presentes en muchos de los diálogos que hemos sostenido, no solamente con científicos. Me decías que han tenido 180 foros, 180 mesas, entre mesas y foros. Sí. Ya los has escuchado. Bueno, no todas, ¿no? No todas sobre esa materia. Ahí está tu cámara. ¿Qué les dirías a los universitarios, a los investigadores, a los académicos que se han podido sentir intelectuales, que se han sentido agraviados por la actual cuarta? Pues les diría que vamos a tener una presidenta que es una científica, que ella misma ha hecho aportaciones al conocimiento en su campo,
que son el del medio ambiente de manera señalada, el de la energía, el del agua, el del cambio climático, y que eso nos debe de abrir un panorama optimista, porque en el próximo gobierno la ciencia, la tecnología, la innovación van a jugar un papel importante en muchos de los campos del desarrollo del país, en el sistema alimentario, en el sistema de energía, en el desarrollo agropecuario y desde luego, por supuesto, en el cultivo mismo de la ciencia y de la cultura. La educación va a jugar un papel importante. Ayúdenos en estos diálogos con sus ideas y con sus planteamientos. Estamos en proceso de generar los mejores modelos que seamos capaces para ponerlos a la consideración de la doctora Sheinbaum y eventualmente que formen parte de lo que sería pues un plan de gobierno cuando eso llegue. Ahora, otro sector que fue agraviado durante el sexenio son las clases medias, aspiracionistas, egoístas, no se conforman con un par de zapatos. ¿Qué van a hacer ahí? Es decir, ustedes habían logrado atraer en la anterior campaña a sectores de clase media, a sectores de universitarios que de pronto parecieran haber perdido. ¿Cuál es la oferta? Es decir, tú dices, va a haber una política científica, va a haber una política educativa distinta, pero se rompió algo en la relación entre la política y la clase media, entre la política y los sectores. Pues mira, quizá con algunos sectores, yo no estoy tan seguro si se rompió toda la relación con las clases medias, no lo sé a ciencia cierta, yo estuve los últimos casi 5 años fuera, ¿no? Pero con algunos sectores sí, el gobierno, los gobiernos pues, van generando una dinámica que a veces va a su vez generando de manera indirecta erosiones y distanciamientos y tensiones. El ejercicio del gobierno es un ejercicio que desgasta, pero sí, claro, te diría yo también que precisamente como decía Felipe González, la democracia que no te garantiza un buen gobierno, sí te da siempre la oportunidad de que si el gobierno actual no lo hizo bien, pues en la siguiente elección pues tú votas por alguna alternativa. Entonces lo primero que vamos a ver en esta elección es qué tanto es ese agravio. Yo no estoy tan seguro de qué tan importante es o qué tan extendido está. Pero al final los programas sociales, creo yo que son los que pueden realmente acercar a los diversos sectores con un gobierno. Porque al final del día te importa el bienestar de tu familia, de tus hijos, de tus padres si son adultos mayores, el tuyo mismo si eres una persona que tienes pues obligaciones, responsabilidades y aspiraciones. Bueno, está bien, los programas que te ofrece el gobierno no necesariamente tienes que coincidir con todos, pero acaban teniendo un saldo favorable o desfavorable. Y qué bueno que hay en México un régimen de libertades y opciones, porque, a ver, si queremos realmente fortalecer nuestra democracia, pues la forma de hacerlo en esta etapa es con un voto masivo, ¿no? Y con una alta concurrencia a las urnas. Esa es realmente lo que tenemos de inmediato. Y después, en estos programas de gobierno, yo creo que sí hay una sensibilidad hacia todos los sectores, pero también te voy a decir algo que hemos escuchado una y otra vez en estos diálogos. Sigue habiendo algunos sectores en México que están muy marginados. Se ha mejorado la pobreza, pero no la pobreza extrema, ¿eh? La pobreza extrema, yo estuve ahí, me comentaba Julio Verdegué, una reunión que tuvo con jornaleros, por ejemplo, que está viendo los temas de suficiencia alimentaria y los desarrollo agropecuario, y qué condiciones las que están viviendo. No, indudablemente. Entonces, a ver, las clases medias sí, por supuesto, todos, pero también un gobierno socialmente comprometido, no tengo la menor duda, como será el de la doctora Sheinbaum, va a establecer prioridades. Y algunas prioridades pues tienen que estar en esos grupos a los que no ha llegado todavía. Me parece que tienes razón. Sin embargo, lo que sí asombra es este constante afán de hostigar. Tú destacabas del discurso de ayer de Claudia Sheinbaum los 15 puntos donde establece
una suerte de lo que podría ser parte del programa de gobierno. Sin embargo, también en ese mismo discurso califica de falsedad y de hipocresía a quienes acudieron el domingo a el Zócalo. Ahí es donde uno dice, si no van a hacer de nuevo de la polarización el instrumento. No, porque también en el mismo discurso dice que tiende la mano a los que quieran acompañarla en la transformación del país. A ver, estamos en los prolegómenos de una contienda electoral. También hay que entender que el lenguaje y que los posicionamientos pues forman parte de esta dinámica, la ¿no? elección es para marcar diferencias, pues sí. pero en una atmósfera que se polarizó demasiado. Decías tú algo que me llamó la atención el 10 de febrero en Tapachula, Chiapas. Tú decías, te leo para no tergiversar, hay logros que no podemos, no debemos ni debemos soslayar, pero también hay retos que tenemos que reconocer y afrontar. Claro. Enumérame de manera muy sintética los logros y enumérame los retos. Pues mira, a ver, no sé, ahora sí que no venía preparado para ser así, y no quisiera yo caer en un esquema que quedara incompleto. Pero ahí te van algunos de los logros, ya te los comenté hace unos minutos. Derechos sociales, correcto, en general, economía responsable, economía moral, incluyendo de manera muy señalada finanzas públicas, ¿no? Infraestructura, que ha crecido de manera muy significativa en regiones en las que no había. Y pues, a ver, yo tengo que decir también, porque pues fue parte de mi propio quehacer en los últimos años. Yo creo que en lo que se refiere a política exterior y a lo que hicimos en las Naciones Unidas, que es la que me toca de manera directa, pues ahí están los resultados y los sometemos al escrutinio de quien quieran. Derechos sociales, economía, infraestructura, diplomacia. Sí, no quiero ser exhaustivo, se me pueden escapar algunas. ¿Cuáles son los retos que hay? Los que más hemos escuchado, me voy a basar en lo que hemos escuchado en los diálogos, porque para eso son los diálogos, decía yo, para escuchar, ¿no? Casi que te diría yo, pues el primero, el segundo y el tercero. Por favor. La seguridad y la seguridad. Así es el tema más reiterado en los foros. La preocupación más reiterada en los foros ha sido la seguridad, ¿no? Y yo creo que pues con buenas razones, pero lo escuchamos cuando hablamos en el campo, lo escuchamos cuando hablamos, en fin, con las clases urbanas, con los sectores urbanos, lo escuchamos desde luego, lo escuchamos entre los académicos, cuando en el foro de Guadalajara. Yo creo que esta es la principal de las preocupaciones en este momento. Y bueno, ahí otra vez ha habido una decisión clarísima de la doctora Sheinbaum de afrontar el asunto y de poner en esta dinámica de los diálogos a una de sus gentes de mayor confianza que ha dado resultados, que dio resultados en la Ciudad de México, y lo que hemos estado escuchando en estos foros de seguridad cuando está coordinándolos Omar García Harfuch, es decir, a ver, en la Ciudad de México esto fue lo que hicimos, las cosas funcionaron en estos aspectos, no funcionaron también en estos otros, pero hay una experiencia y hay una disposición para enriquecer esas experiencias que se tuvieron en la Ciudad de México y que algunos resultados que no son menores también están siendo apreciados por un sector de la ciudadanía. Estás tocando un capítulo central en la preocupación nacional, sí, el de la seguridad. Y lo que se hizo aquí, se fortaleció a la policía metropolitana, mientras que al interior del país se militarizó la seguridad pública. Al tú referirme como el referente de esa parte del diálogo que encabezas a Omar García Harfuch, ¿puedo yo pensar que vamos a civilizar en vez de militarizar la seguridad pública? Pues mira, no sé exactamente, no podría contestarte la pregunta yo. Lo que te puedo decir es que la experiencia de la Ciudad de México, y quien estuvo al frente de ella fue Omar, va a ser fundamental en lo que será la estrategia nacional
del próximo gobierno en esta materia. O sea, no es lo único, porque, hombre, también hay diferencias que tenemos que aceptar entre una gran zona metropolitana como la Ciudad de México, muy compleja, y cómo se afronta este problema en algunas comunidades que también están siendo víctimas de la violencia y que tienen una condición muy diferente a la de la Ciudad de México. Pero el modelo, digamos, ¿no? Cuando tú hablas de qué vemos hacia adelante con estos diálogos, pues la construcción de modelos, fundamentalmente, que después puedan ser los que le den cuerpo a lo que sería un plan de gobierno. Esos modelos pues surgen de algún lado, y en el caso de la seguridad surge de la experiencia en la Ciudad de México. Así es. Ahora, ahí no ha habido gobierno, sea del PAN, sea del PRI, sea de Morena, en la escala nacional o federal, que haya resuelto ese problema. Hasta ahora no, y es el gran problema que tenemos, o sea, por eso salen los diálogos. Yo te diría que hay un elemento adicional que yo quiero en su momento plantear, que no lo traigo todavía muy afinado, pero lo comparto contigo y con tu auditorio. Yo creo que necesitamos en este esfuerzo tener una mayor articulación internacional. Yo creo que el crimen organizado, que es, digamos, la gran amenaza de la seguridad en México, tiene muchos nexos internacionales, y que es muy difícil que un solo país pueda efectivamente avanzar. Necesitamos con mucho cuidado explorar cómo podemos reforzar las estrategias nacionales con estrategias internacionales, y digo con mucho cuidado porque ahí tenemos que ser particularmente sensibles en asuntos que tienen que ver con nuestra soberanía y en estas tentaciones que también hay afuera, muy simplistas, ¿no?, de querer equiparar al crimen organizado con los terroristas, por ejemplo, que ya lo vimos en la ONU, y que eso es gravísimo, porque son fenómenos, los dos son fenómenos violentos, pero son muy diferentes, el terrorismo y el crimen organizado. Pero yo sí creo que estando tan extendido el crimen organizado en el mundo, ¿no?, es muy difícil tener un esquema que pueda ser realmente efectivo si no tienes algún componente internacional que vaya más allá de seguirle la pista al lavado de dinero y las cosas que ya se están haciendo, ¿no? Como que necesitamos no, hay un reconocimiento que se globalizó la economía, pero no se quiere reconocer que se globalizó el crimen. Y hay exageraciones que quieren concebir al crimen organizado como terrorismo, pero también hay deformaciones que conciben al crimen organizado como delincuencia social. Sí, no. ¿Tú recomendarías comenzar a elaborar una política de Estado transeccional que nos haga salir de los campanazos sexenales? Yo creo que sí tenemos que tratar de definir una política de largo aliento. Y si esto implica que sea transeccional, mi respuesta es sí, porque hay problemas que yo veo honradamente muy poco probable que se resuelvan como tales en un sexenio. Pero si se van obteniendo buenos resultados, pues hay que darle continuidad. Y ahí es donde viene otra vez pues la ecuación de la continuidad con cambio. Si nosotros logramos en los próximos años acotar, disminuir la inseguridad en la misma medida en la que la doctora Sheinbaum logró disminuirla en la Ciudad de México durante su gestión, pues creo que habrá un avance muy importante. Continuidad de Sheinbaum a Sheinbaum. No necesariamente, sí, porque hablamos hace rato de que yo creo que están cambiando muchas cosas en México y que está en proceso de construirse un nuevo régimen, y a lo mejor en el tema de la seguridad, que se ha vuelto tan importante y no lo era a lo mejor hace 40 años. Tampoco está nuevo, pero digamos, no lo era, ya lo es. Este siglo no hemos tenido seguridad. Exactamente. Entonces, este es el gran tema. Oye, pues yo creo que aquí hay bases suficientes como para pensar en una política en efecto de largo aliento, más completa y más efectiva, man. Muy bien. Para cerrar el programa y sin dejar de pasar algo que dijiste que me llama poderosamente la atención. Tú dices, primero das por sentado que es muy probable el triunfo de Claudia Sheinbaum, y dices, no habrá ruptura ni sumisión. Abunda. Para cerrar.
Bueno, pues para cerrar, diría que lo que hay es que empezar, creo yo, a pensar de una manera distinta, que los cambios de gobierno no tienen que ser como habían sido en el pasado. Es natural que pensemos que tiene que haber ruptura, porque así ocurrió por lo menos en los últimos 6, 7 gobiernos que yo me puedo acordar. Pero ¿por qué no empezamos a considerar nosotros mentalmente que puede haber cambios de gobierno en donde haya una continuidad, donde hay elementos novedosos, donde no necesariamente se tenga que caer en una confrontación que lleve a una ruptura, sino una transición un poco más civilizada en muchos aspectos? Y yo creo que si esto se da, y esa sería un poco mi apuesta, con esto cierro, esto va a ser también para bien de México. Vamos a poder transitar dentro de un mismo movimiento, dentro de una misma línea general de gobierno, pero con un cambio que se va a ir dando en diversos aspectos muy puntuales de los que hemos platicado. Es posible, esto ocurre en otras democracias, ¿por qué no en la nuestra? Si tuvieras que decirle una palabra, yo te provoco. Tú dices, llevas Claudia toda la hora. Sheinbaum ni va a ser el verdugo, ni va a ser el títere de Andrés Manuel López Obrador. Absolutamente. ¿Qué va a ser? En una palabra. Va a ser una estadista con sello propio. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho la disposición. Al contrario, René, yo la invitación nuevamente y encantado siempre de dialogar, ¿eh? Muy amable. Hasta luego. Como desde luego le agradezco a usted el hecho de habernos acompañado aquí en Entredichos. Muchas gracias.